Su atención, por favor, creativas y creativos. Ella pelea contra la inmediatez, contra la urgencia de esta era. Tira golpes para reescribir la historia. Lo hace con comunicación, lo hace con resiliencia. Supo dar pelea para Punto Ogilvy, para FNC, para la Universidad Católica del Uruguay. Sube al ring del desachate round 36, esquivando golpes, la co-founder de Brooklyn Comunicación, Amanda Brito del Pino. ¡Ideas al ring! Hola. Bueno, estoy un poco nerviosa porque son una audiencia exigente. Espero que les guste lo que tengo para decirles. Estoy muy contenta. Gracias, Aldo, por invitarme. Me llamó muchas veces, yo no sabía si venir. Pero espero que lo que tengo para contarles les interese. Bueno, como un poco ya me presentaron, pero como no soy mucho del rubro de la publicidad, quería contarles quién soy. Me llamo Amanda, tengo 37 años, tengo 2 hijos varones. Estoy casada con Seba, que está por acá, que me acompaña a todos lados. Soy profe en la Católica, así que capaz que hay algún alumno. Hace 9 años que doy clase. Están mis profes de la Católica también por ahí. Soy licenciada en comunicación. Me dedico a coordinar el proyecto final con el que se reciben los alumnos de publicidad. Me dedico a la publicidad, asesoro clientes de forma particular, individual, hace 9 años. Trabajé en FNC en marketing y también empecé mi carrera en publicidad en Punto Ogilvy en el área de cuentas. Y algo que es muy importante para esta presentación es que soy voluntaria en distintas organizaciones, en ONGs, organizaciones de pacientes, que ahora les voy a contar tienen determinadas características. Esta charla que yo les voy a dar no tiene que ver con publicidad. No vamos a hablar de publicidad, ¿ok? Eso está bueno como que se seteen porque no quiero sorprenderlos, así que no esperen que les hable de publicidad. Mientras preparaba esta charla y mientras conversábamos con Aldo sobre lo que íbamos a hablar, yo le decía que lo que tenía ganas de contarles es que todos tenemos la posibilidad de demostrar que nuestra profesión, que nuestras habilidades, que nuestras competencias tienen un impacto o pueden tener un impacto gigante, muchísimo más grande que el que tenemos en algunas luchas que se dan diariamente en el ámbito más comercial, dentro de una agencia o de un estudio o de cualquier formato en el que hoy estén trabajando. Todos los días, todos damos una pelea. Yo sé que estuvieron hablando mucho de esto de las peleas y tal vez estuvieron hablando más que nada en relación a las peleas de la profesión, pero a mí me gustaría que todos se hagan una pregunta un poquito más profunda en sus cabezas, con la mano en la panza o en el corazón, y piensen cuál es su pelea personal, cuál es esa pelea que están dando que los mueve, cuál es ese problema que están teniendo que no los deja dormir, que los tiene así como pensando constantemente, porque vamos a hablar de ese tipo de peleas. Y les voy a contar cuál fue una de las mías, y les voy a contar cuál fue el brief más difícil que recibí. El más difícil que me tocó escuchar. Este niño que ven ahí, que estaba muy chiquitito, ahora ya tiene 10 años, es Julián. Es mi hijo mayor, tiene 10 años, perdón porque me emociona un poquito verlo. Y bueno, cuando Juli nació, yo tenía 28 años, el embarazo fue normal, estaba todo bien, y a los 8 meses le diagnosticaron una enfermedad crónica
muy complicada que se llama hemofilia A severa, ¿ok? No los voy a aburrir con términos médicos, es una enfermedad complicada, es una enfermedad que es invalidante, es una enfermedad que es muy dolorosa. Ahora igual les voy a mostrar algunas cositas, pero me gustaba esto como de jorobar con lo de recibí esta información, me llegó esta información de golpe, no me la esperaba, para nada, fue un diagnóstico inesperado, me golpeó, me cagó a trompadas, si puedo decir malas palabras, a mí y a mi esposo también. Y bueno, y ahí tuve que resolver qué hacer con mi vida, porque esta condición que él tiene básicamente me hacía estar las 24 horas para cuidarlo. Yo laburaba en marketing en FNC. Los que conocen el cliente saben el nivel de intensidad que tiene laburar en FNC, que es divino, fue mi escuela, pero bueno, era muy intenso. Entonces tuve que resolver cambiar mi rumbo, recorrer otro camino, renunciar a mi trabajo y empezar a dar esta batalla. Siempre me gusta decir que fue muy duro, que la pasé muy mal. ¿Esto por qué lo digo? Porque se acuerdan que les pregunté que conecten como con su pelea personal. Bueno, no todo el tiempo la pasamos bien y hoy vamos a hablar de resiliencia, pero si hay resiliencia es porque hubo algún momento en el que hubo dolor, en el que hubo sufrimiento. Cuando a mí me cuentan, nos dicen que Juli tiene esta enfermedad, la verdad es que no tenía ni idea, nunca había escuchado, en alguna película capaz había escuchado. La gente que me rodeaba, todos me decían, todo va a estar bien, no pasa nada, no te preocupes, lo que pasa siempre cuando nos pasan estas cosas. Entonces empecé a investigar, lo mismo que hacen ustedes cuando reciben un brief. Espero que hagan eso. Si no lo hacen, háganlo, investiguen. Reciben un brief de un cliente, les dan una comunicación y empecé a investigar. Entonces lo único que sabía era que en Uruguay más o menos estadísticamente había 300 varones. Es una enfermedad que afecta solo a los varones de la forma más severa. Sabía que hacía 22 años que no había cambios en el tratamiento. Había un tratamiento, pero era un tratamiento muy deficiente. Sabía que había una organización de pacientes que era fuerte, pero sin embargo al principio no me animaba mucho a acercarme. Me costó mucho eso, después por suerte lo hice. Y sabía que había un estado en silencio. Todo esto lo empecé a averiguar como uno, en ese momento estamos hablando de hace 10 años, llamando por teléfono, hablando con gente, buscando en Google, no existía el chat, no existía tanta tecnología como ahora. Y había muchos conflictos médicos, empecé a chusmear, había médicos peleados, unos peleados con el otro, grado 5, que odiaba tal, a cual, en el medio, nosotros, ¿no? Entonces, con ese contexto, imagínense, estaba destrozada, pero yo dije, esto lo voy a cambiar a mi hijo y a todos los niños que tienen esta enfermedad, los vamos a sacar adelante y vamos a hacer, mi objetivo de campaña era conseguir la nueva medicación, porque lo que estaba pasando me parecía absurdo en un país con el PBI per cápita más alto de Latinoamérica y con un sistema de salud que por suerte nos atiende muy bien a todos, a pesar de las deficiencias que podamos encontrar. Entonces empezamos empezamos porque esto no lo hice yo sola, eso es importante, lo hicimos un equipo de personas, pero bueno, empezamos a planificar estratégicamente qué teníamos que hacer para generar un cambio. Investigamos, ahora les voy a mostrar, hicimos un censo nacional de pacientes. Llamé a las mismas consultoras con las que trabajaba en FNC y les dije, necesito saber cuántas personas hay en Uruguay que tienen esta enfermedad, cómo están, qué nivel educativo tienen, si pueden ir a estudiar o no pueden ir a estudiar, si tienen dolor, si tienen problemas de salud mental. Empezamos a posicionar a la organización, porque la organización era una organización de perfil bastante bajo, que hacía mucho trabajo social, pero no hacía lo que se llama advocacy o cabildeo, que es esto que hicimos de empezar a apoyar para generar cambios. Profesionalizamos la ONG, fuimos de viaje a muchos lugares, a congresos en todos lados del mundo para empezar a aprender a ver qué podíamos hacer para cambiar la situación. Generamos campañas en los medios, diseñamos una estrategia de relaciones públicas y aprendimos a contar la historia, a enseñarle a la gente, a los pacientes, de qué manera tenían que contar la historia de su vida. Porque algo que pasa cuando uno tiene una enfermedad crónica, no sé si acá alguien la tiene o conoce a alguien que la tiene, es que uno empieza
como a acostumbrarse a vivir con esa resiliencia, a decir, bueno, no pasa nada, bueno, estoy bien, bueno, puedo con esto. Y en realidad, a veces las cosas son una mierda, lo voy a decir, perdón. Y no, a veces no está bueno acostumbrarse, pero cuando no te queda otra, te acostumbras. Hicimos el censo, identificamos a las personas, empezamos a tener datos, todos saben la importancia de los datos en marketing, en comunicación, en publicidad, en las estrategias de cabildeo, lo mismo. Yo sabía que esto era importante porque venía de trabajar en research en FNC, trabajé 3 años, casi 4 en eso. Sabíamos que el 42% de los pacientes eran niños o adolescentes, sabíamos... perdón que ahí se me coló un 1, que casi el 40% dejaban los estudios, dejaban de ir a los centros de estudios porque no tenían cómo ir por la enfermedad. El 35%, solo el 35% del total de la población tenía un tratamiento medianamente aceptable. Después, esto que no importa el contenido, lo que les quiero mostrar es, fuimos a un congreso en Escocia, Crack, mi marido, que está por ahí, que siempre me deja irme de viaje. Fuimos al congreso y trajimos esto que luce horrible porque es bastante viejo. Íbamos y le decíamos a los políticos, pero vos te das cuenta cómo puede ser que el tratamiento de Uruguay es de 1970 y hoy en día hay tratamientos como aquellos y estamos acá en un país que tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, Busqué la información, investigué, la diseñé y la llevé a las autoridades. Definimos quiénes eran nuestros stakeholders, los públicos que teníamos que ir a atacar, como ustedes cada vez que tienen que empezar a segmentar para hacer sus trabajos o identificar las audiencias. Obviamente está el gobierno, el Estado, el sistema de salud, los médicos, la industria y sosteniendo todo, las personas, los pacientes. Esto que tampoco importa el contenido, les quiero mostrar cómo cosas que hacemos en nuestra profesión pueden ayudar a una organización de pacientes o a una causa mayor, a un propósito. Hicimos un plan estratégico, teníamos pilares, por ejemplo, este es un pilar, el plan de acceso, qué objetivos teníamos, cuál era el proyecto asociado, quién era el responsable. Obviamente se nota que vengo de marketing y de gestión de cuentas y planning y es lo que me gusta. Analizamos nuestro equipo, cómo era nuestro equipo, quién estaba más calificado, cuál era el perfil, en qué pilares participaba. Esto, que no se lee nada tampoco, perdón, pero no importa el contenido, cuando empezamos a hacer la gestión fuerte, a presionar al gobierno por la medicación, al Estado y a las autoridades, teníamos reuniones y acciones casi todos los días y poníamos, bueno, ¿qué era? ¿Cuál era el objetivo de la reunión? ¿Quién iba a ir? Y tuvimos reuniones con Manini, con Lustenberg, con Lacalle, con Satjian, con Salinas. Fuimos a reunirnos con todos. Les digo porque esta historia tiene a algunos políticos protagonistas, pero no es lo más importante. Porque nos juntamos con todos. Esto es muy personal, pero a medida que íbamos yendo a las reuniones, yo me daba cuenta que tenía las cifras, que tenía la organización, que tenía las personas, pero la gente no me miraba. Porque imagínense que los que están del otro lado escuchan problemas como estos todos los días. Miles de veces van personas a pedirles por favor que hagan un cambio. Entonces un día dije, voy a mostrarles fotos, porque la sangre no se ve. Estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con la sangre, perdón si no se los dije antes. Entonces dije, voy a mostrarles fotos, a ver si con esto logro que esa persona, el líder de decisión que está ahí, me escuche. Y empezamos a poner fotos. Juli es mi hijo, iba a la escuela de Casquito, porque si se pegaba en la cabeza podía tener un problema serio de salud. Esto de acá abajo le pasó una vez comiendo con un tenedor, apenas se pinchaba, le sangraba la lengua, estaba todo el tiempo con hematomas de ese tipo. Perdonen que estas fotos son un poco feas, pero está bueno que vean cómo el impacto de la imagen, el impacto de contar la historia de otra forma, es lo que termina generando un cambio después, además de la estrategia que ya se las mostré. Este chico que ven acá, perdonen que esta foto es horrible, les dije que no era publicidad, ¿no? Yo les advertí.
se llama Jeremías y se despertaba todos los días así. Imagínense ustedes. Pero sin embargo las autoridades hacía 22 años que no cambiaban los tratamientos. Empezamos a hacer campañas en los medios de comunicación que podíamos, porque imagínense que nuestro presupuesto era cero, era tocar las puertas, ver si no había ninguna noticia, ver si no había pasado nada y capaz que alguien nos daba un lugarcito. Empezamos a empoderar a la gente, a decirle a los pacientes, miren que esto depende de nosotros, el futuro somos nosotros. Hicimos, obviamente, un montón de publicaciones en redes sociales que la miraba poca gente, imagínense, no teníamos pauta, pero los políticos la miraban, porque algunas veces nos pasó de publicar y que me llamara algún político, che, ¿por qué están publicando tal o cual cosa? Fuimos a miles de programas de televisión, a hablar, a pedir, o sea, hicimos de alguna manera lo que ustedes ya saben hacer, ¿no? La estrategia, la investigación, la organización, el trabajo en equipo, buscamos el impacto con lo que teníamos a nivel de comunicación, encontramos los estímulos necesarios para ver si la gente conectaba un poco con nosotros, hasta que pasó algo que para mí fue un milagro, pero cuando veo todo este camino creo que tuvo sentido, que es que un niño de Sarandí el G, que tiene hemofilia, le escribió una carta al que era en ese momento el presidente. Entonces, el niño, Jeremías, nos hizo un favor y hizo como que tomó la posta y generó la acción de impacto casi publicitaria, que fue la frutilla de la torta que necesitábamos para que nos prestaran atención. Y Jeremías, fue creativo, ¿no? Escribió su carta que te rompe el corazón a puño, hasta está arrugada, parece como intencional, pero no es, porque de verdad la escribió él, la llevó a la escuela, la maestra le había pedido que le escriba una carta a alguien y él quiso escribirla al presidente. Jeremías en la carta le cuenta al presidente que no puede ir a la escuela, que no puede jugar al fútbol, que sabe que hay algo mejor para él, que va en silla de ruedas al colegio, que tiene muchos sangrados. Jeremías es el niño que vimos en la foto, ¿se acuerdan? Que mira constantemente cómo sus amigos tienen una vida normal y él no. Jeremías fue nuestra acción publicitaria estrella. Al otro día, esto pasó en el 2020, Jeremías estaba en todos los medios, la hemofilia estaba en todos los medios y la calle empezó a llamar a la mamá de Jeremías. De nuevo, por las dudas, esto no es publicidad política, es lo que pasó. Si hubiera sido un presidente de otro partido político, lo nombraríamos a él. Entonces, sin darnos cuenta, de un día para el otro, se nos empezó a apresurar el proceso. Y por suerte, nosotros ya habíamos hecho todo lo que les mostré antes, entonces teníamos todo lo que necesitábamos, estábamos muy sólidos como para poder responder a esto que sucedió, que fue nuestro golpe publicitario y que hizo que el gobierno pusiera a un equipo a trabajar después de 22 años, traer un medicamento nuevo para todas estas personas. Entonces, de alguna manera, y por eso creo que Aldo me invitó, después se los dirá él, el por qué, es que lo que yo les quería contar es que todos nosotros, los que trabajamos en esto, tenemos una herramienta muy potente. La comunicación es una herramienta extremadamente potente y que con la comunicación, la planificación y un propósito que los mueva de verdad, busquen cuál es el propósito que los mueve de verdad, pueden generar cambios que le cambien la vida a las personas, transformar la realidad de las personas. Estamos todos de tapabocas porque era 2021, sale Salinas, anuncian que le dan el tratamiento a todos los menores de 18 años, esto fue muy bueno, ahora ya es distinto, ahora también están los adultos. Por las dudas, el tratamiento que recibían antes se tenían que pinchar las venas 320 veces al año, desde chiquititos. Ahora se pinchan la panza una vez al mes. Imagínense, los adultos ya no tenían ni venas, tienen callos en las venas. O sea, estamos hablando de mucho dolor. ¿Qué
¿Qué logramos con toda esta estrategia? Cambiar lo que hacía 20 años no cambiaba. Mejoramos la calidad de vida de muchas personas porque estas enfermedades afectan a toda la familia, no solo al que las padece. Contamos la historia con impacto, logramos ponernos en el centro. Jeremías nos puso en el centro, pero Jeremías supo que ese tratamiento existía porque la organización de pacientes se lo contó, se lo llevó, lo ayudó. Y cuando el presidente llama, la organización de pacientes tenía los datos, tenía lo que necesitaba para que este plan se pudiera poner en marcha. Estas fotos me encantan porque son del primer día que se le dio el tratamiento nuevo a los chiquitos en el Hospital Pereira Rosell. Este es mi hijo y mi esposo pinchándolo. Hay chiquitos de todo el país, del interior del país, que viajan a veces 1000 horas para poder recibir el tratamiento. Me hace sentir muy orgullosa saber que fui parte de esto con un equipo de gente. Y entonces, un poco ahora... Esto pasó en el 2022, 2023. Ahora seguimos laburando. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, nos empezamos a exportar esto que les estoy diciendo, de la estrategia, de la planificación, de la comunicación, del impacto de la voz del paciente al mundo. Fuimos a distintos países, a distintos congresos, a distintos lugares a contar la historia de Uruguay, la historia de Jeremías. Jeremías todavía es menor, pero seguramente el año que viene ya empiece a viajar también por el mundo, a contar su historia y a tratar de empoderar a otros a que aprendan que la herramienta de la comunicación es fundamental. También tenemos un programa que lleva a mujeres de todos estos países a formarse en relación a su condición para que vuelvan a sus países y hagan proyectos con objetivos que tengan impacto a nivel social. Estas son simplemente algunas fotos para que vean de que es verdad, de que no es mentira lo que estoy diciendo. Ay, perdón. Se me pasó todo. Hice todo mal. Se me pasó todo. No sé qué pasó. ¿Puedo volver para atrás? Acá. Venía tan bien. Esto es en Guyana, por ejemplo. Nunca nadie había atendido a las mujeres y a los bebés que tienen esta condición. Esta señora acá fue al Congreso, la ayudamos, le insistimos, le escribimos por WhatsApp, le enseñamos, le diseñamos cosas en Canva y todas esas cosas que hacemos los comunicadores. Esto es en Panamá, que también fueron a zonas rurales y empezaron a entrevistar a la gente, porque estamos hablando de países que el acceso a la salud no es como acá, que uno va al médico. Realmente hay gente que no va nunca en su vida tal vez al médico. Y entonces, como para cerrar, a mí me gustaba esto que creo que me pasa mucho, porque yo les dije que me dedico a la publicidad. En realidad esto lo hago como voluntaria, a pesar de que es como un tercer trabajo. Que ¿para qué nosotros estudiamos lo que estudiamos, hacemos lo que hacemos? Sin duda es nuestro medio de vida y está buenísimo que así lo sea, pero a mí me gustaría que, ojalá, que alguno de ustedes entienda y tenga la iniciativa de dedicar un poquito de su tiempo en ayudar en otro tipo de causas, en propósitos como este. Hay 1 millón. La semana pasada, por ejemplo, estuve acá y estaba la mamá de Clarita Berenbaum y me dice, por favor, necesito un comunicador que me ayude. Ya me citó a tomar un café, así que si alguien quiere trabajar para la Fundación Clarita Berenbaum, me escribe. Somos necesarios, lo que hacemos es impresionante, tiene el potencial de cambiar la vida de las personas y espero realmente que lo puedan entender, sentir y ojalá que lo puedan utilizar para ayudar a otros. Ay, otra vez empecé para atrás. Por favor. Y como para cerrar, nada, simplemente creo que esta frase me gustó mucho porque hay algo que todos podemos hacer, que es esto de elegir qué hacemos con lo que nos pasa, qué actitud tomamos frente a lo que nos pasa y ojalá que estén bien y que no les pase nada, pero si no les pasa nada, pónganse en los zapatos de otro e intenten cambiar la realidad de otro porque su profesión va a ser de gran ayuda. Gracias.
Gracias. You shot it